Cuando usted y yo tenemos esa meta principal como fundamento, el conocer a Dios se convierte en la fuente de toda bendición. Amén. Hemos estado trabajando bajo esa línea de pensamiento. Ahora bien, hay una carta, ¿cierto?, que Dios nos mostró que la iglesia tenemos que estudiarla texto a texto, frase a frase en este año, porque es un libro que nos trae justamente el refuerzo en esta experiencia de conocer más a Dios. Y ese libro es el segundo libro de Pedro, o en la segunda carta de Pedro. Es el libro que vamos a empezar, hemos empezado a estudiar y a sacar y a extraer de ahí los tesoros que nos edifican nuestra vida. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor, la palabra apostólica dice así. Subraye estas dos frases donde nos vamos a quedar hoy, ¿sí? ¿Cómo se presenta el autor de la carta? Cada vez que un escritor quería cumplir con unos objetivos claros en la forma en que él se daba a conocer, era importantísimo el saludo inicial, era importantísimo cómo se introduce la carta. Cuando usted está de pronto diseñando una carta, cuando usted está de pronto pensando cómo empieza para tener el efecto y el impacto que se necesita en la carta, la introducción es una de las partes más importantes. Y el apóstol empieza diciendo estas dos cosas: el Espíritu Santo toma la mente del apóstol y toma la mano del apóstol, y las primeras dos frases que le hace escribir el Señor es lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Diga conmigo, Simón Pedro, diga siervo y apóstol de Jesucristo. Con estas dos frases, ¿sí?, vamos entonces a iniciar nuestro estudio de esta carta. Oído esto, la intención que el Espíritu Santo de Dios le coloca al apóstol en este momento es que el apóstol usó dos nombres. Y aquí es donde viene el contenido de esta palabra. Él dijo Simón Pedro. ¿Sí? No se olvide esto. Simón Pedro, para aquellos que llevan nota. Vamos a hablar de la transformación desde Simón hasta Simón Pedro. Y el objetivo con que él usa ambos nombres, Simón Pedro, es doble. Primero, asegurar que los destinatarios de la carta supieran quién era el que lo escribía. En este caso, el apóstol que caminó con Jesús, el apóstol que fue discípulo de Jesús, el apóstol que tuvo experiencias extraordinarias al lado de Jesús. Él quería que los destinatarios estuvieran claros que el que escribe esa carta no es cualquiera. Es un hombre escogido por Dios, que fue testigo ocular de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Wow. Que caminó con el Dios hecho hombre aquí en la tierra 3 años y unos meses. Estuvo con él, compartió con él. Entonces el apóstol utiliza estos dos nombres, Simón Pedro, para que no quepa duda alguna de que el autor de esta carta es un hombre que tiene un peso, un gran peso de testimonio por lo que él vivió con Jesús y que vale la pena escuchar su testimonio. Uno, eso. Dos,
el objetivo con que el apóstol usa sus dos nombres es revelar que el conocimiento de Cristo transforma toda la vida. Cuando usted conoce a Cristo, su vida es transformada en todos los niveles. ¿Cuántos lo creen de verdad? Al usar estos dos nombres, el apóstol está interesado en ilustrar el cambio que él personalmente vivió como hombre de Dios. Él vivió un cambio y una transformación que lo llevó de su primer nombre antes de conocer a Cristo, llamado Simón, a un nuevo estado. Cuando conoció a Cristo, Dios lo llevó a ser Pedro o Simón Pedro. Hubo un cambio de identidad en él. Hubo un cambio en su identidad. Oído a esto, el que conoce a Cristo será transformado en su vida. Dios cambiará su manera de pensar, cambiará su manera de tratar a las personas, cambiará su manera de hablar, cambiará su manera de percibir la vida, cambiará la manera de manejar su tiempo, cambiará la manera de manejar sus recursos, cambiará la manera de criar a sus hijos. El que conoce a Cristo, su vida será transformada. Y este es el objetivo con que el apóstol utiliza sus dos nombres, Simón, Pedro. ¿No? Y oído esto, es incoherente, inconsecuente que una persona diga: yo conocí a Dios y seguí siendo el mismo. No cabe eso en el plan de Dios. No cabe eso en el propósito de Dios. Una persona que genuinamente conoce a Dios va a ser cambiada por Dios, va a ser transformada por Dios. Su vida, su corazón, su mente, su mundo emocional, sus sentimientos, sus pasiones, sus sueños, sus anhelos, todo es cambiado mediante el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por esa gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Amén. Ahora, el objetivo entonces es tener en mente que a través del testimonio del apóstol nosotros sepamos que hay un camino para ir de Simón a Simón Pedro. Hay un camino que Dios le propuso al autor de la carta para que luego él se presentara con esa identidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar, oído a esto, que todos los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo y aún conociéndole, todavía cargamos un Simón por dentro. Gracias por ese amén solitario. ¿Cargamos un qué? Un Simón por dentro. Y usted se va a dar cuenta de qué es que significa o representa. Cargamos una humana debilidad. Simón es eso, la debilidad humana. Representa nuestra débil humanidad. Pero cuando Simón en Juan capítulo 1 versículo 42 dice la palabra que es el momento cuando Jesús ve justamente a Simón. Y mire qué sucedió en ese encuentro. Usted lo conoce, dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón. Apenas vio el Señor al hermano de Andrés, en este caso Simón, dice que lo vio inmediatamente y lo reconoció. El Señor te conoce por nombre propio a ti. El Señor no es un Señor de una multitud, el Señor es un Señor personal. Y Él le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Ese fue el encuentro que tuvo Simón el día que se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, tú eres Simón, hasta aquí.
Tú eres Simón, tu identidad, tu personalidad, tu carácter ha sido de Simón. Pero, dice, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Cefas? Pedro. Ese día, entonces el apóstol, el autor de la carta, tuvo y el Espíritu de Dios le recordó el proceso en que el Señor empezó a hacer un cambio en su vida. Le dijo, tú eres Simón, yo sé que tienes una humana debilidad, pero yo, dice el Señor, me ha parecido a ti, Simón. Conozco hasta tu papá, hijo de Jonás, conozco a tu ascendencia, conozco tus generaciones anteriores, pero vengo para decirte que tu vida va a partir la historia de tus generaciones. Vengo para decirte, Simón, que no solamente cargarás con una humana debilidad, sino que vengo a ti, le dijo el Señor a Simón, a incorporar en ti una nueva identidad, una nueva naturaleza, un recurso celestial, y te voy a colocar un sobrenombre. Sobrenombre es Pedro. Tremendo ese encuentro con el Señor. Diga conmigo, de Simón a Simón Pedro. Hay una gran diferencia y hay un paréntesis ahí. Ahora, cuando hablamos de ello, ¿sí? Jesús le estaba dando un nombre nuevo para reemplazar el viejo. Esto habla de un cambio de identidad. Jesús, cada vez que llamaba a Pedro Simón, es porque necesitaba ser censurado o corregido, o cuando él estaba actuando en su viejo yo. Vamos a ver algunos escenarios donde se muestra esto. Cada vez que Jesús llamó a Pedro, al apóstol Simón, era para corregirlo, era para llamarle la atención de que estaba actuando con su naturaleza vieja y que eso le traía problemas a él. Pero cada vez que el Señor llamaba al apóstol Pedro, le estaba diciendo roca. Recuerdo que Pedro significa pedazo de roca, sólido, estable, firme. Wow. Y dice la palabra que cada vez que Jesús le llamaba Pedro al apóstol, le estaba reconociendo como Dios quería que él fuera. Una cosa es lo que tú eres, otra cosa es lo que Dios quiere que tú seas. Y cuando Jesús lo llamaba Pedro, este sobrenombre lo que buscaba era transformar y recordarle lo que él era llamado a hacer delante de Dios. Bien, Simón, la palabra Simón se aplica al significado de una caña, de un junco. Una caña débil, frágil, fácil de doblar. A eso se aplica el nombre Simón. Pero la palabra Pedro es una pequeña roca. Y las rocas son sólidas, son firmes, son un refugio. Y son el instrumento de Dios más eficaz. Entonces Dios lo que quería con Simón al decirle, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, le está diciendo, una vez que yo te escojo, no te voy a dejar igual. A medida que tú me vayas conociendo, te voy a transformar, te voy a cambiar de una persona frágil, de una persona débil, de una persona quebradiza, de una persona que se deja doblar con facilidad. Te voy a llevar a ser una persona firme, a ser una persona que es como una roca sólida, una roca estable y una roca útil para los propósitos de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Hace poco
en la experiencia que viví estos 6 meses anteriores, el Señor me llevó a una habilidad que había dejado allá congelada y me llevó a hacer caricaturas. Pero las caricaturas que estaba haciendo traían mensajes. Y en un mensaje Dios me habló que en medio de las pruebas las personas pelan el cobre. ¿Qué hacen las personas? ¿Sí ha escuchado ese término? Pelar el cobre. ¿Sí? Pelar el cobre se habla de cuando una persona, ¿sí? Así mismo como un cable. Una cosa es la apariencia externa del cable, otra cosa es cuando lo cortan, lo pelan y dejan ver la parte interna. Eso se le llama pelar el cobre. Y cuando usted y yo pasamos por las pruebas, hermano, es muy natural que usted conozca el Simón que hay por dentro, que necesita una transformación. Yo lo reconozco. Yo toqué mi humana debilidad en este proceso que tuve de cirugía de columna. Toqué niveles de debilidad, de dolor humano que no había logrado resistir ni en mi parte emocional, ni en mi parte mental. Me vino una debilidad mental, me vino una debilidad física y hasta me vino una debilidad emocional. Y entonces el Señor me llevó a dibujar estos dos personajes que usted conoce bien. No, usted se saltó a la última. Oído, ¿cuántos conocen al Chapulín? ¿Sí se acuerdan del Chapulín? La generación ¿la generación qué? La de nosotros, la de los 40, más o menos creo que es la Y o la X. Crecimos con el Chapulín, ¿no? Chapulín era el superhéroe de nosotros. Tenía su martillo. Pero el Chapulín era débil. Y claro, era un chiste, era una caricatura. Era una persona que en vez de arreglar las cosas las empeoraba. Hermano, en las pruebas uno puede ser que se le salga el Chapulín. El Chapulín es el débil, el que empeora, ¿sí? La caricatura que hay dentro de cada persona. Pero esta generación nueva creció viendo a Thor, ¿no? Un vikingo. Y el martillo de Thor, poderosísimo. El tipo, hermano, con el martillo puede deshacer montañas. Chapulín no. Al Chapulín le sonaba, ¿no? Hasta pegaba con el chipote chillón. Y lo que no hacía nada. ¿Qué quiero con esta ilustración? Decirle lo siguiente. En muchos momentos de nuestras vidas usted va a experimentar niveles de debilidad que jamás pensó experimentar. Y que usted tiene que aprender a manejar la debilidad humana bajo el contexto de lo que Dios ya ha puesto en usted. En usted hay un Chapulín, pero en usted también hay un Thor. ¿Sabe cuál es el Thor de nosotros? El Espíritu Santo que está dentro de cada creyente, el que tiene toda la fuerza, tiene todo el poder, el que consuela, el que sana, el que libera, el que levanta, el que restaura y el que nos renueva las fuerzas de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Esa fuerza que está en nosotros es la que nos permite tener un balance en nuestra vida. Ahora, mire lo siguiente. En esto, usted debe saber las escenas donde Jesús llamó al apóstol Simón. Vamos a mirar 4 escenas. Primera escena, Marcos 4:37. Aquí dice, vino luego y los halló, ¿qué? La escena es el Getsemaní.
Jesús está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida y necesita que lo acompañen en oración sus discípulos. Y Jesús los deja reunidos y se va a él a orar aparte. Cuando regresa, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿cómo llamó a Pedro? Simón. ¿Sí ve? Cada vez que Jesús llamaba a Pedro Simón, le estaba señalando que estaba actuando en su naturaleza vieja y en su naturaleza débil. Le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Tremendo el registro del Señor para los ministros, para los discípulos. Porque para el Señor era establecido de que los discípulos que estuvieran con Él deberían tener la fortaleza para orar por lo menos una hora. Y le dice, ¿no has podido velar aunque sea una hora? Hay veces la gente que viene a nuestros cultos, ¿no? El culto de nosotros dura 2 horitas pasadas. Y claro, la persona de pronto tradicionalmente viene de su religión. La misa hay veces dura solamente 30 minutos, 5 le pone atención y el resto se queda dormido. ¿Sí? Y en cambio viene acá y son 2 horas. Y la gente dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para cantar tanto? ¿Cómo hacen para orar tanto? ¿Cómo hacen para escuchar tanta palabra? Respuesta, por la gracia de Dios, el Señor ha incorporado en nosotros nuevas fuerzas para estar en la presencia de Dios y escuchar la palabra de Dios. Si no, eso sería imposible. Una persona, oído a esto, que está viviendo en su vieja naturaleza, en su Simón, es una persona débil en la comunión con Dios. Es una persona débil para orar. Es una persona débil para leer la palabra. Es una persona débil en los ejercicios espirituales de alabar. Es una persona débil. Por ahí uno encuentra personas, por ejemplo, velar una hora. No, nosotros hemos hecho vigilias de 24 horas seguidas, sin dormir. Hemos hecho vigilias de 24 horas seguidas, o sea, hemos empezado a las 6 de la tarde un día y hemos terminado de orar a las 6 de la tarde de otro día. Pero ¿cómo hace eso uno? Respuesta, ha vivido una transformación de fortaleza sobrenatural para pasar de Simón a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Las personas, oído a esto, aquí por eso fue que Jesús les dijo en el versículo siguiente, miren lo que dijo Jesús. Jesús en esta escena les dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Simón. Significa la debilidad humana. Si el creyente deja vivir su vida bajo la identidad de su antigua vida, es débil para orar. Y oído esto, es débil para enfrentar la tentación. Es más, todos sabemos que Jesús los puso a orar porque era muy probable que un día después iban a enfrentar la tentación. Unas horas después iban a entrar en tentación. Muchos de los que estudian la palabra dicen que por el hecho de que Pedro no oró, fue que negó a Jesús. Porque no tuvo la fuerza para orar, fue que no pudo dar testimonio de Jesús. Y esa debilidad que vemos aquí es la de Simón. Y oído, yo tengo que decirle una verdad. Todos cargamos todavía con esa debilidad. Hay un Simón dentro de nosotros todavía, que si nos coge fuerza, no podemos orar, no podemos alabar, no podemos tener comunión con Dios, porque esa naturaleza quiere volver a dominar nuestra vida. Segunda escena.
Lucas 22. Dice, dice la escritura en el versículo 31. Digo también el Señor, otra vez, mire, cada vez que Jesús llamaba a Pedro Simón era para corregirlo, porque era volver a su antigua manera de vivir. Y en esta escena, digo también el Señor, Simón, y le digo doble, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La escena es esta. Jesús llama a sus discípulos y les dice, yo tengo que entregarme, me van a azotar, me van a humillar, me van a golpear, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. Qué mensaje que Jesús les dio a sus discípulos. Y cuando Pedro está escuchando ese mensaje, se paró el Simón. Y Pedro llamó a Jesús aparte. Y dice la palabra que le reconvino. En otras palabras, Simón quería aconsejar al Señor. Esa naturaleza de nosotros que crea que tenemos mejores planes. Y le dice, Señor, ¿no habrá otro método? ¿Será necesario que sufras? ¿Será necesario que tengas que ir a la cruz, que te golpeen, que te humillen? ¿No habrá otro plan mejor? Como quien dice, pregúnteme que yo le tengo otra. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo a Jesús, Jesús, que eso no te acontezca. En otras palabras, evita la cruz, Jesús. Tú puedes llegar a ser rey de otra forma. Tú puedes llegar a retomar el dominio de todo de otra forma. Y ahí fue donde Jesús lo cogió a Pedro y le pegó una. Le digo, ni siquiera le digo el nombre, le digo, quítate de delante de mí, Satanás. Wow, Simón es muy propenso a Satanás. La antigua naturaleza es muy propensa a abrirle puertas al diablo. Y dice la palabra que entonces Jesús le dijo, es necesario colocar tu mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Y aquí es en este momento donde le dijo, mira, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero qué lindo es el Señor, porque aunque Él sabe que andamos con una humana debilidad, no nos deja solos. Porque el versículo ahora sí 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez que regreses de esa experiencia, no vas a regresar igual. Dice, tú vas a venir como una roca, vas a venir más sólido, vas a venir más firme en tus convicciones y vas a ser usado para fortalecer a otros, para levantar a otros, para restaurar a otros, porque Dios es el que cambia la debilidad en fortaleza. ¿Cuántos le aplauden al Señor por eso? Amén. ¡Qué bendición! Tercera escena. Sí, otra escena. Dice que Jesús entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Otra vez, mire, cada vez que Jesús llamaba a Simón, o la Biblia identificaba a Pedro con Simón, algo de la antigua naturaleza iba a salir a flote. Simón le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Sí ve? Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Eso hizo Jesús con la barca de Pedro, de Simón. Luego dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor le quería ayudar a Pedro.
¿Cuántos creen que el Señor nos quiere ayudar? Quería darle una pesca milagrosa. Quería darle abundancia. Quería que tuviera una experiencia sobrenatural en su trabajo. Dios es tan maravilloso que sabe que nosotros necesitamos intervenciones sobrenaturales en nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice: Pedro, te quiero recompensar, como me prestaste la barca, ahora yo quiero hacer algo por ti. Pero tienes que echar, dice la escritura, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5, dice, respondiendo ¿quién? La naturaleza vieja del apóstol lo metía en problemas, como puede meter a cualquier creyente en problemas. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí Simón le está diciendo: Señor, yo sé pescar. Señor, yo sé cuáles son los mejores momentos para echar la red. Señor, yo sé cuáles son los mejores lugares para echar la red. Pero no ha resultado nada. Nuestro trabajo ha sido en vano. ¿Sabe? Simón representa débil para orar, débil también para entender los propósitos de Dios, débil también en voluntad, porque aquí Pedro no quería hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. El Señor le dijo: boga mar adentro y tira la red a la derecha. Es una dirección divina. Y Pedro se agarró a argumentar, resistió. Me gustó lo que el hermano Oscar estaba hablando ahora. Hay veces queremos contradecir lo de Dios. Esa naturaleza antigua, hay veces Dios nos da una dirección, nos está dando una solución y nosotros, no, esa no puede ser. Tiene que haber otra mejor. No. Esa naturaleza débil que nos impulsa a resistir, a contradecir, nos habla de que no tenemos la voluntad para obedecerle a Dios. Hay gente que se ha perdido milagros por no obedecerle a Dios. Hay gente que se ha perdido milagros por caminar en su Simón todos los días, en su debilidad humana solamente, en su antiguo yo. Hay gente que se pierde milagros extraordinarios porque no han tenido la voluntad para hacer lo que Dios quiere que se haga. Cuarta escena. Wow, esta es muy conocida, ¿no? Cuando hubieran comido, Jesús dijo ¿a quién? A Simón Pedro. Pero mire cómo le dijo: Simón. Otra vez, otra escena. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Si usted como creyente va a vivir en su antigua manera de vivir, eso le va a causar problemas a usted y a los propósitos que Dios tiene con usted. Jesús va y trata a Simón y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Otra vez, volvió a decirle la segunda vez. ¿Cómo lo llamó? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Tercera, para que vea cómo el Señor estaba tratando con su debilidad humana, con su antigua naturaleza. Y le dice la tercera, y digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. Jesús le está diciendo: yo recuerdo cuando te encontré, yo recuerdo cómo eras tú, yo recuerdo de dónde te saqué. Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y entonces respondió y le dijo, Señor, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes qué? Le está diciendo, Señor, la verdad es que solo tú sabes si yo te amo o no te amo. Yo puedo decir con mi boca que te amo, pero quién sabe si ese amor está en mi corazón. ¿Aló? ¿Y sabe qué le está diciendo? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo quiero pararme aquí un momentico, porque en esta ocasión usted tiene que darse cuenta que hay unas lecciones importantísimas de esta escena en la naturaleza antigua. Le estoy hablando a creyentes que tienen bajones en su vida espiritual. Le estoy hablando a creyentes que su antigua manera de vivir otra vez está queriendo dominarlos. Porque esto vuelve, hermanos. No nos podemos deshacer de Simón hasta que Jesucristo mande por nosotros o Jesucristo venga por segunda vez. No nos podemos deshacer de Simón. Vamos a caminar con él todo el tiempo aquí en la tierra. Esa humana debilidad nos acompañará. El débil para orar, el débil para conocer los propósitos de Dios, el débil de voluntad, el débil para amar. ¿Oído a esto? Porque el Señor le preguntó, mire que el Señor no le preguntó, Pedro, ¿estás claro en todas las doctrinas? Jesús no le preguntó eso cuando fue a encontrarse con Pedro. Jesús no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿ahora sí me vas a obedecer? No le preguntó eso a Pedro. Jesús no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿ahora sí estás arrepentido de verdad? Jesús no le preguntó. Recuerde que Pedro, por andar en su humana debilidad, negó a Jesús 3 veces. Y Jesús, cuando viene a tratar con él, no le pregunta ni cuánto conoce de doctrina, ni cuánto obedece, ni cuánto se arrepiente. Jesús lo que le pregunta es, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Mire que Jesús tampoco le está preguntando, Pedro, ¿amas a mi iglesia? Jesús no le está preguntando, ¿amas a mi pueblo, a mi rebaño? Jesús no le preguntó eso a Jesús, porque esa no es la prioridad para Jesús. La prioridad para Jesús es, ¿me amas? ¿Amas mi persona? ¿Amas mi persona? Simón le está diciendo, con el objetivo de que él se centre, el Señor quería alinear a su discípulo por estas 5 razones. Primero que todo, convivir no implica amar. Pedro había convivido con Jesús, había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había habitado en los mismos lugares que Jesús. Pero Jesús vino a evaluar su amor en su discípulo y le dijo, ¿me amas? Porque convivir no siempre es señal de amor. Hay personas que pueden convivir en una misma casa. Puede ser que pasen un año el esposo y la esposa. Puede ser que vivan y convivan en una misma cama, que acudan a una misma sala, que acudan a un mismo comedor. Pero convivir no siempre es señal de amor. Hay personas que conviven y conviven sin amor. Y Jesús le está diciendo eso a Pedro. Pedro, ¿me amas? Porque en segundo lugar, las experiencias sobrenaturales no implican amor. Pedro había estado presente en los mayores milagros que Jesús hizo. Jesús llamó a Pedro
para que él viera cómo él levantaba de los muertos. La hija de Jairo fue una. Pedro estuvo en los momentos en que Jesús calmó la tempestad. Él estaba ahí en la barca y tuvo experiencias sobrenaturales. Es más, Pedro estuvo cuando Jesús se lo llevó al monte de la transfiguración y Pedro pudo ver a Jesús glorificado y tuvo una experiencia sobrenatural. Pero al finalizarle el libro de los evangelios, viene y confronta a su discípulo y le dice: Pedro, yo sé que tú has visto mi poder sobrenatural. Yo sé que tú me has visto resucitando. Yo sé que tú me has visto calmando la tormenta. Yo sé que tú me has visto transfigurándome. Pero eso no quiere decir que tú me ames. Pregunta: ¿me amas? ¿Estás conmigo porque me amas, Simón? ¿Qué es lo que te une a mí, Simón? ¿Es el amor? Y luego le dice el tercero: la negación no es señal de amor. Hay veces creemos que los sacrificios, la negación es una señal patente de amor, pero hay muchos actos de negación y de sacrificio que se hacen sin amor. Recuerda que Pedro había dejado todo por el Señor. Pedro había dejado su oficio. Pedro había dejado sus sueños. Pedro se había negado a sus propios anhelos. Y sin embargo Jesús, en una etapa de su vida, viene y le pregunta: ¿me amas? Pedro hubiese podido: Señor, pero ¿cómo me preguntas? Si yo he dejado mis sueños, si yo dejé mi oficio, si yo dejé mi trabajo, ¿cómo me vas a preguntar que si te amo? ¿No es eso señal de amor? Y Jesús está diciendo: no. Hay mucha gente que hace cosas por sacrificio, pero no hay amor en ello. Hay gente que se sacrifica por otros, pero no hay amor. Hay gente que se niega a cosas personales, pero no es por amor, sino por reconocimiento. Es por un ego personal. La cuarta es: el éxito ministerial no es señal de amor. Recuerda otra vez el texto donde entonces Pedro sí fue y hizo caso a lo que Jesús le mandó y tuvo una pesca milagrosa. Y eso sacó peces, hermano, y Jesús lo ilustró de que él iba a ser ahora pescador de hombres. En otras palabras, Pedro había experimentado el éxito, había ganado almas, había ganado gente, había discipulado, había echado fuera demonios, había dado testimonio. Y sin embargo Jesús vino y le preguntó: sí, Pedro, yo sé que tú has predicado, yo sé que tú has testificado, yo sé que tú has ganado almas, has tenido éxito, pero el éxito ministerial no es señal de amor. ¿Me amas? El Señor me confrontó con esta palabra. En otras palabras, antes de que Jesús enviara a Pedro al ministerio, revisó el mayor de los requisitos que debe tener un líder. El mayor requisito que debe tener un líder para servir al Señor es amor por Él. Amor por Él. Mire que Jesús no le hizo un examen de cualidades y de capacidades. Jesús estaba a punto de enviar a Pedro a un nuevo nivel ministerial y Jesús no examinó su capacidad de oratoria. Jesús no examinó su capacidad de liderazgo, su capacidad de influencia. Jesús lo que revisó fue si había amor por Él. Y les soy honesto,
si dejamos que nuestra humana debilidad nos domine, nuestra humana debilidad es frágil para amar. No sabe amar. No sabe expresar su amor. Se confunde con facilidad de qué es amor. ¿Se acuerdan de este coro? Hay un coro congregacional antiguo que eran los que cantaban los padres de la fe para revisar por qué estamos en la iglesia o por qué queremos servir al Señor. ¿Por qué queremos servir al Señor? Oído a esto, amar es el primer requisito para servir. Ahora que estuve un mes sin poder servirle al Señor, fue un alto de revisar mi corazón, porque hay que ver la lección, por qué Dios me tuvo fuera del escenario. Y yo le dije, Señor, la próxima vez que yo me pare en ese altar, quiero estar lleno de amor por ti, primeramente de amor por el Señor Jesús. ¿Sabe? El que ama, cree. El que ama, obedece. El que ama, se arrepiente de verdad. Y el que ama de verdad, sirve. Por eso el Señor no revisó el nivel de servicio de Pedro. Revisó fue el nivel de amor que había en su corazón. Y una vez que el Señor evaluó el amor, le dijo, entonces Pedro, si en verdad me amas, ahora sí, apacienta mis corderos. Ahora sí, pastorea mi rebaño, que te voy a asignar, que te voy a entregar en el grupo bíblico, que te voy a entregar en la familia, que te voy a entregar en ese sector, que te voy a entregar en ese pueblo. Ahora sí. Porque el que ama, el amor no lo va a dejar quieto. Si tú has estado quieto sin servirle al Señor, tienes que revisar tu nivel de amor por Él. Porque una persona que ama no se puede quedar quieta. Una persona que ama entra en actividad. Una persona que ama entra en servicio, en algo. Quiero atender una puerta por amor a Jesús. Quiero servir a Dios en los niños por amor a Él. Todo lo que tú y yo hagamos, sea con niños, sea con familia, sea con jóvenes, sea con grupos, sea con la alabanza, el fundamento es el amor por Jesús. Y esta pregunta te la hace el Señor en este momento. ¿Me amas? Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios esté al lado tuyo para decirle a tu corazón y a tu oído que revises. Cuando Jesús va a revisar el pulso de alguien si está vivo, revisa el pulso de su alma. ¿Cuántos latidos de amor hay en su corazón por Él? No es por obra ni por pan, no vestido de serviré, Señor. Una vez más, no por obra, no por pan, no por vestido de serviré, Señor, no por gloria ni bendición. Es con B larga. Oído este, no por salud te serviré, Señor. Oído esto otra vez, esta frase, no por gloria, no por una bendición, no por salud te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte.
serviré, Señor, porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Una vez más, no por obra, no por obra, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor, no por obra ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. No me rechazaste, porque tú me amaste. Pero me gusta ese corito porque me tocó que cantarlo en la anterior, la otra estrofa, la de la salud. No por gloria, no por fama, no por una bendición, no por salud, te serviré. ¿Sabe qué está diciendo este coro? Señor, te amo, y como te amo, te serviré. Así no tenga pan para comer, así nadie me reconozca, así nadie me agradezca, así no haya recompensa en esta tierra, así no tenga salud, así esté enfermo, Señor, te serviré solo por amarte, porque tú me amaste primero, yo te serviré solo por amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Qué buena es esa revisión para nosotros, la iglesia. Que el Espíritu de Dios la haga. Quiero concluir el mensaje. Pero ¿qué pasó con Simón Pedro? Porque vimos lo de Simón. Simón Pedro es el cambio cuando Dios incorpora lo divino en ti. Tú cargas un Simón, pero también cargas por dentro un Pedro. Pedro es la naturaleza divina. Pedro es la palabra profética que Dios impuso en tu espíritu. Pedro es el llamado divino que Dios te hizo. Pedro es la naturaleza de Cristo en ti para cumplir los planes de Dios en la tierra. Pero hay una gran diferencia cuando sale Simón Pedro. Ahora, mire que no he dicho Pedro solamente, he dicho Simón Pedro, porque nosotros no podemos llegar lastimosamente a quitar todavía del todo esa naturaleza débil en nosotros. La vamos a tener y vamos a luchar contra ella y la vamos a ver saliendo en algunos momentos de nuestra vida, y uno dice, wow, se me salió el Simón en todo este proceso. Se me salió varias veces el Simón con mi esposa, se me salió el Simón con mis hijas, se me salió el Simón conmigo mismo, se me salió el Simón con Dios, el débil, el frágil, el que la embarra, se me salió. Pero llega un momento donde Dios dice, ojo, yo coloqué sobre ti y soplé sobre ti una naturaleza divina. Y se necesita liberar de dentro de ti. Ella está dentro de ti. Si tú eres creyente, si estás en Cristo, hay una gloria dentro de ti que se necesita liberar. Hay un Pedro dentro de ti. Hay un carácter sólido, hay un carácter firme, hay un carácter apostólico que se necesita liberar de ti. Y el Señor se lo liberó. Mire 4 escenas para concluir. Primera escena, respondiendo Simón Pedro dijo,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la palabra de Dios llama a Pedro, Simón Pedro está creciendo, está madurando. En otras palabras, Dios es un Dios que pule, está puliendo. Y en una ocasión Jesús preguntó, bueno, la gente dice que yo soy Elías, ¿quién dice que soy yo? Y entonces ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Inmediatamente Simón Pedro dejó liberar la gloria que había dentro de él y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso fue que Jesús dijo en el siguiente texto, le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Simón Pedro se libera, hay revelación del conocimiento de Cristo. Tú puedes conocer a Cristo tal y cual como Él es, no como los demás dicen, sino como el Padre que está en los cielos quiere que tú lo sepas. ¿Qué diferencia? Otra escena, inmediatamente sucedió eso, dice la palabra de Dios, versículo 66. Ese está bien. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Jesús se había lanzado un mensaje, hermano, terrible, un mensaje de alto contenido teológico, y cuando terminó el mensaje, versículo 66, dice, devuélvaseme un texto para yo verle el contexto. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Se le devolvieron y lo abandonaron a Jesús. Se alejaron del Señor. Y Jesús, al ver eso, entonces ahí sí, el versículo 67 dice, Jesús le preguntó a los 12, a su círculo más, a los líderes, ¿quieren ustedes acaso irse también de mi lado? ¿Quieren darme también la espalda como los demás? Y en ese momento dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro. Cuando está ese equilibrio, ese balance de esas dos naturalezas, ocurren respuestas del cielo a nuestras vidas. Dice la palabra, ¿a quién iremos? Simón Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro le dice, Señor, si me alejo de ti, no hay sentido de vivir. Si nos alejamos de ti, nuestra vida perdería el significado. ¿A quién iremos? ¿En quién nos apoyaremos? ¿A quién le preguntaremos? ¿De quién aprenderemos? Y ahí es donde Simón Pedro sale con una determinación. Cuando Simón Pedro sale del creyente, entonces no solamente le permite tener revelación del conocimiento de Cristo, sino que también le permite tener determinación para quedarse con Cristo. Tú empezaste con otros siguiendo al Señor. Pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están tus amigos? ¿O dónde están tus familiares que empezaron contigo, que te acompañaron en la fe un tiempo? ¿Dónde están ellos? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Espíritu Santo liberó al Pedro que hay dentro de ti. Y no dejó que el Simón te dominara, sino que el Simón Pedro entrara en esa madurez, en ese equilibrio espiritual, para decirle al Señor, Señor, otros te han dejado, otros te han dado la espalda, otros están en otras cosas, pero yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen. Yo necesito estar contigo.
Al lado tuyo es que le veo sentido a mi vida. Al lado tuyo, Señor, es que yo puedo seguir adelante. Al lado tuyo es que yo cobro aliento. No me imagino ya una vida lejos de ti. Aunque me la he imaginado triste, me la he imaginado gris, me la he imaginado sin sabor. Aunque me he imaginado mi vida lejos de ti, me la he imaginado dura, vacía. ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras que me alientan, que me consuelan. Si una palabra tuya en mi momento más oscuro me da luz. Si una sola palabra tuya en mi momento de debilidad me da fortaleza. Si una sola palabra tuya me da sabiduría cuando no sé qué hacer, ¿a quién más iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Simón Pedro, cuando se libera, reconoce que Cristo es todo para nosotros, que necesitamos de Él más que el aire que respiramos. Pero la tercera escena nos habla ahora de un Pedro. También, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cuando Simón Pedro vio el milagro de la pesca milagrosa, cayó de rodillas. Simón Pedro tiene la capacidad de arrodillarse. Simón Pedro tiene la capacidad de postrarse ante la majestad de Jesús. Simón Pedro no le importa que los demás lo vean y que tal vez lo vayan a señalar, porque su corazón está rendido a los pies del Maestro. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Simón Pedro reconoce que no merecemos su amor, que somos pecadores como cualquier otro ser humano, que no merecemos su gracia, que no merecemos ser llamados hijos de Dios, que no merecemos ser su iglesia, que no merecemos ni siquiera ser portadores de su palabra. El Simón Pedro, cuando se libera, reconoce que todo es por gracia, que aunque no me merezco ser salvo, por gracia soy salvo, que aunque no me merezco ser su hijo, por gracia soy su hijo, aunque no me merezco servirle, por gracia le sirvo. Cuando se libera el Simón Pedro que está dentro de nosotros, no exigimos nada para servirle al Señor. Reconocemos que somos pecadores y comenzamos a dejar nuestros intereses por los intereses del Señor. Ahí donde Jesús le dijo: entonces ahora te voy a hacer pescador de hombres. Porque cuando el Simón Pedro se postra ante el Señor y puede ver su majestad y puede reconocer la gracia, entonces el Señor le dice: en medio de tu oficio te voy a usar para pescar hombres. A través de tu vida voy a alcanzar almas. A través de tu vida voy a ganar familias. Voy a restaurar matrimonios. A través de tu vida voy a ganar la siguiente generación de esos niños que corren ahí en tu barrio, de esos jóvenes que están en las esquinas, de esos hombres que trabajan en oficina, esas mujeres que andan atareadas. De ellos me encargaré a través de ti. A través de ti los pescaré. Finalmente, en el texto que empezamos a hablar de este estudio, en 2 de Pedro 1:1 dice:
Por eso fue que así empezó la presentación del autor de la carta, diciendo Simón Pedro, y luego dijo siervo y apóstol de Jesucristo. Qué presentación, qué balance, qué equilibrio. ¿Sabe qué está haciendo ahí Simón Pedro cuando sale de nosotros? No solamente tiene revelación en el conocimiento de Cristo, no solamente comienza a entender bien los propósitos de Dios, no solamente comienza a dejar sus intereses por los intereses de su Señor, no solamente reconoce que todo es por gracia, sino también cuando se libera el Simón Pedro de nuestras vidas, de una naturaleza incorporada de Dios en nosotros, comenzamos nosotros a saber quiénes somos de verdad. ¿Sabe quiénes somos? Somos siervos. La palabra apóstol significa enviado. Soy un siervo y un enviado de Jesucristo. Y lo que él da a entender con esto justamente es un balance entre la humildad y la nobleza. ¿Sabe qué significa ser siervo? Ser siervo de Dios significa identificarse con humildad y gratitud ante Dios. Yo soy un siervo de Dios, está hablando de la parte humilde del líder, del que es llamado a servirle a Dios. Es decirle, yo soy un siervo de Dios, está diciendo, Señor, yo reconozco con humildad y gratitud la posición de sumisión, de deber y obediencia que le debo a mi Señor. Pero cuando se está presentando como apóstol, está colocando un título y una posición de nobleza. Por eso hace ese balance. Soy siervo, pero soy apóstol también. Soy siervo, pero soy enviado también. Sí tengo humildad, tengo la capacidad de humillarme, de someterme, de cumplir mi deber. Pero también me presento con nobleza, como un apóstol de Jesucristo, alguien que es oficialmente enviado por el mismo Rey de Reyes. Tú no eres un enviado de cualquiera. Tú fuiste enviado por el Rey de la creación a esta tierra. El plan que hay en tu vida no lo diseñó un hombre. El plan que estás desarrollando en esta tierra lo diseñó el Rey de los Reyes, el Rey de la creación. Y aunque eres un siervo, cargas con un título de nobleza dentro de ti. Siervo es la palabra doulos en el griego, un doulos de Dios. Y el doulos de Dios es una posesión exclusiva y dispuesta al servicio. Cuando Simón Pedro dice soy un siervo, está diciendo soy posesión exclusiva de mi Señor. No soy dueño de mí mismo. Le pertenezco a mi Señor. Y si le pertenezco a Él, Él me usará como bien le parezca. Pero a la medida que dice esta palabra, está diciendo también, soy un testigo. Soy un siervo, pero también soy un testigo divinamente comisionado del Señor de todo. El Señor de los cielos y de la tierra me convirtió en un testigo. En otras palabras, en un alto comisionado del cielo aquí en la tierra. Es el balance en el llamado. Soy siervo, pero soy enviado. Simón Pedro es una persona pulida que entra en la madurez y que dice, si me llamo solo siervo, puede ser que me reduzca mucho, puede ser que menoscabe mi identidad, puede ser que me anule, puede ser que si me llamo esclavo del Señor, eso me haga daño y distorsione mi identidad. Pero si yo soy siervo y enviado, me da un balance. Tengo nobleza, tengo dignidad, tengo privilegio. Y además de eso, el siervo es una persona que tiene anonimato, rendición y sacrificio de un esclavo. Pero el enviado está combinado con la dignidad, el privilegio y la autoridad para proclamar la verdad de Cristo. Es una investidura de autoridad
con la cual nos respalda el Señor. Por eso mientras usted me ve desde aquí, yo también lo veo allá. Usted puede ser un siervo de Dios y un enviado de Dios. Yo soy un servidor de Dios, pero el hecho de ser siervo también involucra que tengo una autoridad de Dios, tengo un respaldo de Dios. Y aunque me ven como ser humano débil, dentro de mí se ha liberado la naturaleza y la gloria de Dios. Y cuando eso se libera, hay autoridad de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por ese balance, por ese equilibrio? Colóquese en pie. No por obra ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor, por gloria y por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte. Oído. Serviré, Señor. Esta es una palabra de confrontación, de evaluación, de revisarnos. Tenemos al frente un nuevo año que Dios nos da. ¿Qué vas a hacer en este nuevo año? ¿Vas a tener en cuenta el servicio a Dios? ¿Vas a tener en cuenta tu llamado? ¿Vas a permitir que el Señor te dé control sobre tu Simón? Y vas a permitir que el Espíritu Santo libere al Simón Pedro, al que tiene que tener el balance interno en nuestras vidas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Con dos frases, ¿no? Cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos alimenta. Oído, hoy tenemos un acto muy especial y es la presentación de los directores y el liderazgo de la iglesia que nos va a acompañar en este nuevo año a servirle al Señor. Y yo creo que es una palabra muy oportuna, muy precisa, pero también es una palabra precisa para tu vida. Porque puede ser que no tengas la dirección de un departamento, pero Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a que dejes liberar dentro de ti la gloria que Él puso sobre tu corazón. Tú te puedes llegar a sorprender donde te coloques en las manos de Dios. Yo me sorprendo. Cada vez que predico me sorprendo quién era yo, el Simón que había en mí. Me sorprendo de la debilidad humana tan absorbente que había en mí. Y me sorprendo cómo por la gracia de Dios se libera la gloria para que pasemos de Simón a Simón Pedro. Gente adiestrada, pulida por el Señor Jesús. Amén. No importa el momento en que estés, así sea primera vez que vengas a la iglesia. En el encuentro primero con el Señor te dice, no te voy a dejar igual. El que conoce a Dios, Dios lo transforma. Si conocemos más de Él, más seremos transformados. Con nosotros el pastor Diego Felipe para hacer la ceremonia. Gloria a Dios, hermanos. Y tomados de la palabra recibida en esta mañana, queremos presentar primeramente ante Dios y también ante la iglesia los departamentos que van a conformar el liderazgo y toda la estructura ministerial de nuestra iglesia en este año 2019. Amén. Voy a irlos llamando uno a uno y le invito a que tome su asiento un momento, por favor. Voy a ir llamando uno a uno a los directores
Y posteriormente al llamado vamos a darle aplausos al Señor, a honrar los servidores y también a orar y declarar que es el Espíritu de Dios el que está en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar por el plan Felipe Integral. Quiero hacer el llamado a los Felipe de grupos que van a estar sirviendo a Dios en este año. Llamo entonces a la hermana Betty Ordóñez. Llamo a la hermana Rocío Ordóñez, por favor. Llamo a la hermana Diana Ñuscue en esta hora. Llamo a el hermano Steven Muñoz y su esposa Caterine Nieto. Los honramos en esta mañana, por favor. Gloria a Dios. Hemos establecido también las escuelas de discipulado 1 y discipulado 2 bajo unos coordinadores que van a estar a cargo del equipo y la dirección de los maestros. Del discipulado número 1 está también la hermana Rocío Ordóñez, que ya está en el altar. Y quiero invitar al hermano Oscar Cuervo y su esposa, por favor, también en esta mañana, quienes estarán a cargo de la escuela de discipulado. ¿Los honramos en esta mañana? Gloria a Dios. Invito a la hermana Vanessa Escobar. Ella estará a cargo permanente nuevamente en el Departamento de Educación Cristiana para Niños, junto a su esposo Juan Camilo Castro. También en el Departamento de Alabanza, agradecemos a Dios por el director Ari Fernando Galíndez. Invitamos junto a su esposa también, Diana Carolina López, para que lo pueda acompañar. También a Santiago, si pueden venir, por favor. Son los directores del Departamento de Alabanza. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Y damos testimonio aquí del trabajo realizado en el área de la alabanza y comunicaciones. Se venía trabajando simultáneamente y gracias a Dios el propósito es que haya multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Que crezcamos, que avancemos. Y es por eso que en este año hemos orado a Dios y también determinado que como el departamento de alabanza creció, se multiplicó, ahora el departamento de comunicaciones también tenga un director. Y por eso llamo al hermano Diego Montoya, que en este año asume el llamado de Dios de ser el director de comunicaciones. Amén. Gloria a Dios. La hermana Jimena Arango, por favor, ella continúa en su labor con el ministerio de danzas. La honramos también y la bendecimos en esta hora. En la tarea de continuar el pastoreo de la nueva generación en Renovación 21, continuamos con mi esposa direccionando el trabajo juvenil de la iglesia. Y en este año, fortaleciéndolo, hemos también determinado la zona R21, que se enfoca en el trabajo con los adolescentes. Y por eso esta área de departamento la asume de adolescentes el hermano Steven Muñoz y su esposa Caterine Nieto. Amén. Gloria a Dios. El departamento de intercesión y ayuno. Invito a mi esposa, la pastora Viviana, quien asume también es la dirección del departamento. Amén. La honramos y la bendecimos. El departamento de familia en este año continúa el hermano Jairo Escobar y la hermana Betty Ordóñez en la dirección del departamento. También los bendecimos y los honramos. El departamento del diaconado, invito al hermano Asdrúbal Montero y su esposa, la hermana Ana Rosa, también continúan en la dirección del departamento del diaconado, sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. En el departamento de consolidación, esta es una área muy importante dentro de la iglesia.
y es también una plataforma para seguir creciendo. ¿Cuántos creen que vamos a continuar creciendo de la mano de Dios? Quiero invitar a los nuevos directores en este año 2019. Es el hermano Vicente Ortiz y su esposa Angie Bueno. Los honramos y los bendecimos en esta mañana de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Paralelamente a los cambios del nuevo año, queremos resaltar, honrar la labor significativa y también la entrega que el hermano Rodrigo Mamián y su esposa, la hermana Socorro, han desarrollado en el departamento de protocolo y servidores. Los queremos honrar, los queremos bendecir por los años que nos han acompañado en la dirección, y vemos también que Dios ha permitido que Alejandro Cifuentes, que ha estado ahí bajo el equipo de trabajo, haya sido acompañado, direccionado, y vemos que es el tiempo de Dios también para que los hermanos continúen su etapa de fortalecimiento, de crecimiento en Dios, y que vayan por más. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en este nuevo año la dirección del departamento de servidores la asume el hermano Alejandro Cifuentes, al cual honramos y bendecimos en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El departamento de la administración, que es tan importante dentro de la iglesia, quiero invitar también a la pastora Andrea Hernández. La honramos y la bendecimos, y junto a ella el equipo de trabajo que la acompaña. Invito al hermano Oscar Montenegro y a su esposa Ingrid Fernández, por favor. También los honramos en esta hora. Amén. Gloria a Dios. En el área institucional, la iglesia está creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia está avanzando de la mano de Dios. En el área institucional, gracias a Dios, tenemos 2 instituciones que cada día se fortalecen y crecen más para extender el reino de Dios y para hacer bendición, no solamente en Popayán, sino en todo el departamento del Cauca. Amén. La dirección del colegio, también agradecemos por la vida de la pastora Andrea, el colegio Generación de Conquista. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el colegio? Gloria al Señor. Y también, ¿cuánto dan gloria a Dios por la emisora Celestial Estéreo 102.1 FM? Y agradecemos a Dios y la confianza también de nuestro pastor de permitirnos en el nuevo año también continuar junto a mi esposa en la dirección de la emisora. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pongámonos en pie, por favor. Estamos en un momento muy importante y la oración de la iglesia es demasiadamente esencial en esta hora. ¿Cuántos quieren orar por este grupo de hermanos para que en este año la gloria de Dios se manifieste a través de ellos y Dios los respalde en todo? Amén. Pastor Ricardo. Gloria a Dios. Por eso el Señor escoge las personas. Usted desde su vida, desde su ambiente le sirve al Señor. Todo por amor. ¿Todo por qué? Por amor a Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos por amor al Señor. Entonces yo también le doy gracias al Señor por la disposición que tienen varios aquí de incorporarse, unos nuevos, otros de continuar. Gracias al Señor por acompañarnos, por levantar nuestras manos y hacer de la obra de Dios una obra de prioridad, de dedicación, de santidad. Entonces queremos consagrarlos en este nuevo año al Señor. Es un gran privilegio y es una batalla, ¿sí? Y Dios nos está llamando a servirle. Amén. Levante sus manos hacia acá y vamos a orar. Padre, te damos gracias con la palabra que nos has hablado. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, Señor, y hará proezas. Tomamos la palabra que nos has dado, Señor, una vez más para nosotros, para la iglesia,
desde el más bebé, el que está en el vientre, el que se está formando, hasta el más anciano, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el menor hasta el mayor, desde el más antiguo creyente al más nuevo creyente. Esta palabra se establece en su vida, Señor, y hoy oramos para que toda la iglesia, juntamente con estos hermanos que se han dispuesto en este año de servirte, Padre, sigamos en ese proceso de ser adiestrados, de ser pulidos, de ser transformados por el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos encomendar esta nueva etapa, este nuevo año 2019, Señor, en tu presencia, para que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, consagrando y apartando para tu obra, Señor, a cada uno de estos siervos, a cada uno de estos siervos y enviados del Señor. Aquí, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo les ayude en este nuevo año a dominar su humana debilidad. Somos débiles al servirte. Hay veces vemos, Señor, que somos incapaces de hacer un trabajo de alto nivel de excelencia, pero contamos con tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Que en este nuevo año se libere tu gloria, la que tú has puesto, Señor, en cada uno. Que se libere tu gloria, esa naturaleza divina, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo salga para que traiga ese balance, para que traiga, Señor, esa, amado Dios, ese equilibrio, para que nosotros, sin dejar de reconocer que somos débiles, también somos fuertes a la vez. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. Padre, oramos y consagramos, pedimos que todas las habilidades sobrenaturales que se necesiten en este nuevo año se despierten, se activen, sean mejoradas, sean fortalecidas en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús a cada pareja, a los esposos que van a acompañar a sus esposas, a los esposos que van a acompañar a su esposa y las esposas que van a acompañar a sus esposos. Señor, oramos porque son equipo, oramos por una unidad genuina, oramos por una paz genuina, oramos, Padre Celestial, Señor, para que esa naturaleza divina, esa firmeza de una roca, esa solidez de una roca venga sobre su vida espiritual, sobre sus matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, sobre su vida como esposos, como padres, como profesionales, como obreros del Señor. Padre, que se libere esa gloria en el nombre de Jesús, y ante todo, que en este nuevo año podamos responder a esa pregunta que Jesús le hizo a Simón: ¿me amas? ¿Me amas? Señor, que podamos responderla con nuestro corazón. Que si te vamos a servir, Señor, en este nuevo año, no es por fama, no es por gloria, no es por pan, no es por vestido, no es por salud, solo por amarte. Es por amor a ti, Señor. Es por amor a Jesucristo primeramente, que nos impulsa y el fundamento de nuestras vidas. Señor, oramos por sus hijos, para que ellos estén bajo un blindaje en este nuevo año, para que tu presencia los cubra a ellos y sus hijos con un blindaje celestial, de tal manera que estén protegidos, que estén guardados, que estén libres de todo mal, Señor, y que se reciban la recompensa de su servicio, no solamente aquí, sino en la vida eterna. Oramos, Padre, por esta consagración y por los equipos de trabajo que los acompañarán en este nuevo año, en cada área, dentro de la iglesia, en la emisora, en el colegio, en las instituciones que están por fundarse. Padre, en el nombre de Jesús, los equipos también, tu palabra dice, Señor, que la unción del sacerdote va desde la cabeza hasta el último borde de sus vestidos. Que la unción que tú has liberado, la gloria que has liberado en cada uno de los directores y los líderes, llegue a cada equipo de trabajo, llegue, Señor, a cada miembro de la iglesia. En el nombre de Jesús lo proclamamos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que en este año nos acompaña la naturaleza de Simón Pedro, una naturaleza donde tendremos revelación del conocimiento de Cristo, una naturaleza donde entenderemos los propósitos de Dios,
una naturaleza que nos permitirá dejar y poner los intereses del Señor por encima de los nuestros, una naturaleza que nos permitirá vivir en humildad, pero con nobleza de Dios. En el nombre de Jesús lo creemos así. Y la iglesia dice, démosle ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Porque Dios, el conocimiento de Dios nos transforma de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? A los directores y a los líderes se les está pidiendo ahí una firma. Él les va también a colocar. Dígale que tiene enseguida, Dios te está llamando a servirle. Pero antes de servirle, cerciórate que le amas, porque es el mayor requisito de servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amar para servir. Los demás, la gracia y la paz de Jesucristo se multiplique en sus vidas. Nos vemos en la agenda del 2019 para que el Señor siga haciendo la obra en ti y en tu casa y en tu familia. Amén. Bendiciones. No por obra, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor, no por gloria, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte. Te serviré, Señor, porque tú me amaste, no me rechazaste.